Winston Medina. Voy a pedirles que abran sus Biblias en Primera a los Corintios capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 26 en adelante. El día de hoy mi mensaje se titula Dios usa gente imperfecta. ¿Recuerdan la pregunta de Moisés? La primera pregunta, ¿quién soy yo? Hoy vamos a tratar de extender un poco más esa idea y mi mensaje se llama Dios usa gente imperfecta. Dios no usa gente perfecta. ¿Los perfectos dónde están? Allá con Cristo. Dios usa gente imperfecta, defectuosa y a veces hasta problemática, la gente que Dios usa. Vamos a leer versículo 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En pocas palabras, muchos de los cristianos del primer siglo no eran personas académicamente estudiados, no eran gente preparada, no tenían grandes títulos universitarios, ni tenían reconocimientos públicos, no eran nobles, no eran poderosos, no estaban en posiciones de autoridad pública. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Moisés necesitaba saber esto antes y no le hubiese puesto a Dios esos 5 pretextos. Versículo 28. Y lo vil es lo más bajo, casi que la basura, ¿no? Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es decir, la gente que no vale ni medio, que no vale una nocha, que no vale absolutamente nada. Eso que no es, que para la gente eso no es nada. Bueno, lo que no es, Dios lo escogió ¿para qué? Para deshacer lo que es, lo que tiene nombre, lo que tiene reconocimiento. ¿A fin de qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, Dios no me escoge a mí porque yo soy perfecto, porque yo soy excelente, porque yo tengo habilidad de palabras, porque yo tengo un título universitario, porque yo soy un noble, porque yo tengo una posición de autoridad, la gente me reconoce, porque tengo reconocimiento. Dios no me escoge a mí por eso. A eso se refirió Cristo cuando dice, los sanos no necesitan médico. Versículo 30, más por Él, ¿por quién? Por Dios, por Cristo. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Señor Dios, damos gracias por tu palabra. Habla a través de mí y lo que tú puedas encontrar a través de tu palabra la buena tierra para que produzca el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, lo que dice el apóstol Pablo aquí dentro del contexto es que en el versículo 18, que es el contexto de esto, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, el mundo, especialmente los griegos, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para ellos decían, pero ¿cómo es posible que Dios mate a su hijo en una cruz? Eso es cruel. Yo no mataría a mi hijo en una cruz. La más correcta muerte es la muerte de cruz para el tiempo de Cristo. Eso es cruel. No, yo no creo en ese Dios, así que no me prediques a Cristo, decían los griegos, porque eran grandes filósofos, eran gente que tenía mucha sabiduría y conocimiento, intelectual. Eran gente experta en retórica y en lógica, y en lógica también filosófica y matemática, y no entendían esto. Aplicaban muchos silogismos. Bueno, aquí tenemos a un pastor que es filósofo, puede entender mejor estas cosas. Pero esta gente no podía entender por qué Dios había matado a su hijo en la cruz. Y ellos concluían, no, eso es una locura. Y bajo ese pretexto rechazaban a Cristo. Pero luego dice la Biblia que para nosotros ese acto, mientras ellos ven en la cruz a un Dios injusto, a un Dios malo, a un Dios cruel matando a su hijo, para los cristianos vemos lo que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mientras ellos ven una locura, nosotros vemos el inmenso e indescriptible amor de Dios derramado por nosotros al punto de estar dispuesto a llevar a su hijo a la cruz del Calvario.
Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y dice versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Había un propósito. Cuando dice, destruiré la sabiduría de los sabios, en la palabra griega es sophos, donde viene la palabra filósofos, los que aman la sabiduría. Destruiré la sabiduría de los sabios. Y ahí estaban los griegos, ahí estaban los epicuristas, ahí estaban todas las corrientes filosóficas del tiempo de los estoicos. Pero ahí ellos no podían entender qué estaba haciendo Dios con este acto de la cruz, de amor para nosotros los cristianos. Para ellos era una locura y su sabiduría estaba siendo destruida. No la podían asimilar, no la podían digerir, no la podían comer, entender. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito: destruir, ¿qué cosa? La sabiduría de los filósofos. Y desecharé, dice Dios, el entendimiento de los entendidos. Esta gente se creía muy entendida, tenían doctorado, tenían PhD, tenían eran magíster, tenían maestría, tenían un montón de experiencia y de conocimiento, y eran expertos en la retórica. Cuando venían estos predicadores campesinos, que ni siquiera habían pisado nunca un recinto universitario, que muchos de ellos ni siquiera habían estudiado, que lo que eran pescadores, campesinos, gente, granjeros o pescadores o lo que fuera, gente del campo que no sabían ni hablar bien, pero cuando se paraban y hablaban, y Dios los respaldaba con milagros, con señales y prodigios en el primer siglo, y su sabiduría y su conocimiento era una sabiduría que enloquecía a los sabios. Ellos no hallaban qué hacer con eso. Y entonces pasa Pablo a explicarnos, a desafiar a los filósofos. Le dice, ¿dónde está el sabio? O sea, el filósofo. ¿Dónde está el escriba? O sea, el que tenía el conocimiento de la ley judía. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Les encantaba disputar, entrar en discusiones en las plazas públicas. Los filósofos, los escribas, y tú sabes, dar a entender cuán sabios y cuán encopetados intelectualmente eran. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, escucha, esto es muy importante, agradó a Dios salvar, subrayen, ¿a quién? A los creyentes, por la locura de la predicación. La razón por la que usted hoy es cristiano, y la razón por la que yo soy cristiano, es porque Dios tenía un plan diseñado, y es la predicación. La predicación parece una locura para los intelectuales. Por eso la mayoría de los cristianos no son gente intelectuales, no son gente preparada, no son gente, porque ellos razonan mucho. Ellos cuestionan, yo no entiendo la Trinidad, yo no entiendo a Dios, yo no entiendo, a mí cuando Dios es invisible, yo si no lo veo y lo toco y lo palpo, no creo. Es lo que ellos dicen, porque están pensando materialmente, no perciben lo espiritual. Pero los creyentes hemos obedecido a la predicación. Y entonces ahora pasa Pablo a explicarnos, porque los judíos piden señales. ¿Recuerdan cuántas veces le pidieron señal a Cristo? 3 veces. Señor, maestro, queremos ver de ti señal. ¿Ustedes quieren señal? Sí, pero del cielo, porque Cristo había hecho señal en la tierra, pero ellos querían ver señal del cielo. O sea, lo que ellos estaban pidiendo era que Dios descendiera. Hubiese sido Cristo, yo les digo, bueno, descienda fuego del cielo y consume todo lo que ya les di señal, ¿verdad? Eso es lo que yo hubiese hecho. 3 veces le pidieron señal y el Señor dice, señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque así como tuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así está el libro de Dios en el corazón de la tierra. El Espíritu estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Esa es la señal que yo les voy a dar a ustedes. Y además que Jonás es un tipo de Cristo. En el Antiguo Testamento hay unas profecías que se cumplieron en Cristo, la destrucción del templo y el juicio que se predicó a Nínive se cumplió en Jerusalén. Eso es lo que Cristo está diciendo, ustedes van a ver la señal. 40 años después se destruyó Jerusalén y se cumplió la señal del profeta Jonás. Entonces, esto es lo que básicamente dice, pero los judíos pedían señal y los griegos buscan sabiduría. ¿Cómo entender, cómo reconciliar intelectualmente, filosóficamente, que Dios, por amor, entrega a su Hijo? ¿Cómo puedo amar yo a un extraño entregando a mi propio hijo? Eso es absurdo desde el punto de vista filosófico. Entonces eso no tiene cabida en mi mente. Y como no tiene cabida en mi mente intelectual, yo rechazo a Cristo. Y ahora, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. El mensaje no ha cambiado. Aunque hoy día con las iglesias contemporáneas, el movimiento de reforma apostólica y profética y de las declaraciones positivas y el evangelio de la prosperidad y la nueva era metida en la iglesia, se ha dejado de hablar de la cruz. Todo tiene que ser bonito, tenemos que esconder el nombre de Dios, esconder la Biblia y tratar de hablar, tú sabes, hermano, todo es amor y paz, todo es amor y paz.
No se habla del pecado, no se habla de la cruz, pero para los que somos cristianos, la Biblia dice, nosotros seguimos predicando, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, si usted es creyente y usted es llamado. Para los creyentes, esto es sabiduría de Dios. Y sabiduría de Dios porque Dios me amó. Y también es para los llamados, así judíos como griegos, no importa si eres judío, si eres griego, si eres gentil. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios, es decir, la parte más tonta o débil de Dios, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y ahí comienza entonces a decir, versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. La palabra, miren, hermanos, su vocación, es su llamado. Miren, hermanos, el llamado que Dios les ha hecho. Que no son ustedes sabios según la carne, según la sabiduría de este mundo, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio. Es decir, vean ustedes los calificativos. ¿Quiénes éramos nosotros? Necios. ¿Qué otra palabrita hay por ahí? Débil. ¿Qué más? Vil. Menospreciado. Lo que no es decir, nada, lo que no es, eso lo escogió Dios. Eso es lo que usted y yo somos, o éramos, antes de conocer a Cristo. Y el mundo, cuando decimos, nosotros somos cristianos, te suicidaste intelectualmente, tú eres un débil, tú eres un mente débil, así nos califican. No importa cómo ellos nos califiquen, ellos van a seguir teniendo esa opinión de nosotros, pero lo que ellos no entienden es la sabiduría que está en nosotros, que es la predicación y que es el Evangelio, y que Dios nos ha permitido conocerle, a pesar de que intelectualmente es muy difícil comprenderlo. Ahora, cuando uno va a Cristo, a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, especialmente en el evangelio de Mateo, cuando Cristo llama a sus discípulos, y en Marcos, uno se da cuenta que estos apóstoles no eran unas joyitas. Lucas 6:12, por ejemplo, pueden encontrar a los apóstoles que Cristo escogió. Cristo pudo haberse codeado de la mejor gente, ¿verdad que sí? Pudo haber buscado a los escribas, los fariseos, la gente que intelectualmente eran gente estudiada, los filósofos griegos que muchas veces vinieron a buscar entrevistas y conversaciones con Cristo, y Cristo se les fue por la puerta de atrás, evitó entrar en conflicto con ellos. Pero Cristo se rodeó de un grupo de hombres, que los vamos a estudiar hoy, que no eran tan distintos a nosotros. Eran gente débiles, que más diríamos viles, que más menospreciados, y que eran catalogados como la nada del pueblo. La nada, lo que no es, eran lo que no es, porque viene siendo algo impersonal, ni siquiera son una persona, son nada. Lo que no es, ¿verdad? Pero ustedes van a ver, hace un tiempo leí un artículo que se los voy a compartir el día de hoy, que dice que imaginémonos que Jesús agarra y reclute a sus 12 discípulos. Vamos a suponer que Cristo reclutó a sus 12 discípulos. Y luego que reclutó a sus 12 discípulos, le pide una hoja de vida, un currículum, ¿cómo se llama aquí? Un CV, currículum vitae, una hoja de vida biográfica. Se la pidió, dame una hoja biográfica de cada uno de ustedes. Y antes de yo contratarlo al trabajo de esta compañía que yo voy a iniciar, que se llama la Compañía de Nazaret, yo voy a mandar estas hojas de vida a los expertos, a los psicólogos, a la junta de administración, a los, ¿cómo le llaman en algunos sitios? A la oficina de recursos humanos, que ahí están todos los expertos que tienen ojos biónicos para ver el currículum. Y entonces, cuando ellos me den el reporte de vuelta de su hoja de vida, yo decidiré si los contrato o no. Imagínense si el Señor hubiese hecho eso. Bueno, les voy a leer un artículo para que ustedes vean. Se hizo esta prueba, se agarró todas las veces que aparecían los discípulos en la Biblia, y se hizo esta prueba y se les mandó a los expertos de recursos humanos para que ellos hicieran una evaluación de estos apóstoles, de estos discípulos que Cristo escogió. Y ellos dieron un reporte de vuelta, se los mandaron a alguien que no conocía nada de Biblia, y se le dijo, esto es para una compañía que se llama la Compañía de Nazaret, y le devolvieron el reporte siguiente. Escuchen.
Gracias por haber sometido los datos biográficos de los 12 hombres seleccionados para puesto a cargos de administración en su nueva organización empresarial. Todos ellos han tomado nuestras series de exámenes y hemos sacado los resultados a través de nuestras modernas computadoras. Hemos hecho arreglos para que cada uno de ellos tenga entrevistas personales con nuestros psicólogos y consultantes para prueba de aptitud vocacional. Le presentamos una reseña biográfica que resultó de nuestras más sofisticadas evaluaciones de cada una de estas personas para su propio estudio y sobre todo para su propia decisión. Es la opinión de nuestros expertos de la Junta de Recursos Humanos y de la Oficina de Administración y todos nuestros expertos que la mayoría de sus candidatos, número 1, carecen de antecedentes, es decir, educación secular, académica y de aptitud vocacional para la clase de trabajo que usted está iniciando. Estas personas no demuestran el concepto de un equipo de colaboradores. Le recomendamos que solicite personas de experiencia, bien educadas y con facultades en el área de administración y de capacidad comprobada. Así que, Pastor Ernesto, tú estás aprobado con la capacidad de administración que tienes. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Bien educadas y con facultad en el área de administración y de capacidad comprobada. Ahora viene la lista, dice: Don Simón Pedro, por ejemplo, es una persona emocionalmente inestable y de una disposición muy agresiva. Recuerden que le mochó la oreja al soldado que vino a buscar a Cristo. Menos mal que el hombre como que apartó la cabeza porque le quería volar la cabeza. Y el hombre apartó y le logró agarrar y le agarró la mitad de la oreja o la oreja a Malco, a un soldado. Bueno, ese era Simón Pedro. El señor Andrés no tiene cualidades de liderazgo, es un debilucho. Los hermanos Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, ponen sus intereses personales muy por encima de los intereses de la empresa. Además quieren estar uno a la izquierda y el otro a la derecha del jefe, sin ganárselo primero a través del servicio. Y si somos mucho más francos y más honestos, son unos niños consentidos de mamá. Mr. Natanael, el señor Natanael, demuestra prepotencia y orgullo y le gusta medir a los demás dependiendo del sitio donde viva. Creemos que esto sería razón de conflicto para los miembros de su empresa. Recuerden lo que dijo Natanael cuando le dijeron: hemos encontrado al Mesías, a Jesús. ¿De dónde es? De Nazaret. ¿Va a salir algo bueno de Nazaret? Este calificado, dependiendo. Si tú decías, yo soy de Estados Unidos, wow. Pero si tú decías, yo soy de Venezuela, un pobre loco. Ese es un pata en el suelo, decimos. Bueno, a él le gustaba medir a la gente dependiendo de donde tú dijeras que eras. Timón el celote, descubrimos que lo de celote, haciendo una investigación más exhaustiva, descubrimos que lo de celote se debe a una banda que espera que soldados romanos entren en territorio judío para ellos atacarlos sorpresivamente, apoyados en el supuesto celo, de donde viene la palabra celote. Celote viene de celo, el cual no se le puede dar otro calificativo que el de terrorista. Así están calificados. Ese es un terrorista, cuidado, no lo contraten. Felipe se rige más por la evidencia visible y tangible que por la visión y propósito que usted tenga con respecto a las cosas espirituales en su compañía. Además, le gusta hablar en nombre de los demás sin que esto lo hayan pedido, lo cual puede generar disgustos y divisiones en la misma área de trabajo. Este fue el que le dijo: muéstrenos al Padre y nos basta. Necesitaba ver para poder creer. Don Tomás demuestra una actitud dudosa todo el tiempo, suspicaz. En todo tiempo parece que no confía mucho en la nueva empresa y tarde o temprano dejará de apoyar la compañía. Sentimos, dicen ellos, sentimos que es nuestro deber, y estamos siendo lo más claro posible para comunicarles que el señor Mateo ha sido puesto en la lista negra por nuestros expertos. Pudiera arruinar sus negocios, pues parece que es de reputación dudosa y algunas personas se quejan de haber sido estafadas por él. Era un publicano, robaba impuestos y se metía unas cuantas lochas en el bolsillo. Tenía la mano peluda. Ese era Mateo. Los señores Santiago y Judas Tadeo tienen una actitud decidida hacia lo radical y se registran altamente en la escala de maniáticos depresivos. Se deprimían por todo. Es más, estos le pidieron al Señor que enviara fuego del cielo cuando no quisieron recibir a Jesús en Samaria. Ah, Señor, se creían tan poderosos. Dice: Señor, eran medio maniáticos, ¿no? Señor, ¿tú sabes qué, Señor? ¿Tú quieres que pidamos fuego del cielo y que se consuma toda esta provincia? ¿Qué poder tenía? Estos no tenían ni poder, pero se creían, ¿sabes?, poderosos. Eran maniáticos. Tienen una actitud decidida hacia lo radical. Imagínate, para acabar con una ciudad porque no recibieron a Cristo.
Oh, Señor, se creían el profeta Elías. Vamos a pedir fuego del cielo y que se acabe esta gente. Todo hijo del diablo. Sin embargo, uno de los candidatos sometidos a todo este proceso de selección y test psicotécnico demuestra un gran potencial. No lo pierda de vista. Es un hombre de gran capacidad de ingenio intelectual, buenísimo para los negocios, siempre sociable y amistoso con la gente, y tiene una mente aguda para los negocios. Es altamente motivado, ambicioso y muy responsable. Así que nuestros expertos concluyen diciéndole a usted, para que usted decida, recomendamos con los ojos cerrados al señor Judas Iscariotes como el nuevo administrador y mano derecha de su empresa. Las otras personas están por nuestra parte totalmente descalificadas. Al que aprobaron, Judas Iscariotes. Es el único que pasó la prueba del test. Todos los demás están truchos, decimos nosotros. Ahora, esta es la gente que el Señor escogió. Esta es la gente que el Señor. ¿Acaso son distintos a nosotros? ¿Acaso no nos deprimimos nosotros? ¿Acaso a veces no tenemos decisiones así como radicales? ¿Acaso no tomamos decisiones así impulsivas como el apóstol Pedro? ¿Acaso no a veces no nos provoca agarrar una espada y echarle la oreja a aquel que me cae mal y licuarlo con una licuadora y le los jugo? ¿Acaso no somos así a veces? ¿Acaso no zapateamos duro a veces y nos emborilamos y decimos somos cristianos, gloria a Dios, aleluya? Me tocó bautizar a una hermana. Llegó tarde a la hora del bautismo y le pregunté, hermana, ¿por qué llegó tarde? Le tocaba dar su testimonio. Se paró al lado de la piscina y dijo, les voy a dar un testimonio. En Venezuela se anda en transporte público, en autobuses, como en nuestros países hispanos también. No hay carro, la gente no tiene posibilidad de comprar vehículos así como aquí. De manera que ella dice, hermanos, yo tengo mi testimonio, dice ella, ¿no? Mi testimonio es que cuando yo venía en el autobús, venían con una música puesta de reggaetón, bum, chupum, chupum, chupum. Me tenían cansada, dice ella. Entonces ella tenía una Biblia grande en plenitud, ¿saben esas Biblia plenitud que son grandotas? Y dijo, entonces le digo al conector del autobús, por la parada, y lo que hacía era darle más volumen, no me escuchaba, por la parada, por favor. Y me vinieron a dejar a 3 cuadras de donde yo dije que me dejaran. Y yo le dije, ¿qué hizo, hermano? Me he puesto tan bravo, hermano, que agarré mi Biblia Thompson, plenitud, perdón, y me fui hasta donde estaba el conector y le agarré a mi brazo Biblia. ¡Pum! Yo te dije que me dejaras hace 3 cuadras atrás. Tú con tu bendita bulla estás estorbando el plan de Cristo, que me voy a bautizar, y tú sabes, es un obstáculo para trabajar. Y ¡pam, pam, pam! Cacheteó con la Biblia. Literalmente le dio unas cuantas galletas con la Biblia al conector. El conector estaba bien aporreado y ella se bajó, y después que se bajó le dijo, ¿sabes qué? Te salvas porque soy cristiana, ¿viste? Diferente a nosotros, ¿verdad? Y le dijo, Cristo te ama, arrepiéntete. Y el conector le respondió, ¿me vas a cortar con ese cuchillo de cartón? ¿Eres tú cristiana? Yo casi que no la bautizo, ¿no? Entonces, está descalificada. Pero nosotros no somos tan distintos. ¿Cuántos pocillos o tazas han volado por la sala de la casa? Alguien dijo que los templos de nuestras iglesias tienen un transformador en la puerta. Porque venimos peleando en el carro, ¡ay, que el muchacho se hizo pupú! ¡Ay, que ahora me tengo que parar! ¡Ay, que aquello, que el otro! ¡Ay, que el otro! ¡Ay, y tú cállate, tú no sé qué! Así hablamos muchas veces en el carro. ¡Ay, la Biblia no la consigo! Ya llegamos a la iglesia, yo te dije que la trajera, no me la trajiste. Venimos peleando ahí en el carro. Finalmente nos bajamos y cuando entramos a la iglesia, gloria a Dios, hermanos, aleluya. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Santo Dios, hasta tenemos una jerga, tenemos un vocabulario hasta distinto. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. ¿Cómo le va, hermano? ¿Cómo está usted? Bendecido en Cristo, mi hermano. Feliz. Una vez una hermana cristiana era diaconisa en una iglesia. El esposo no quería nada con el evangelio. Y un día lo invitaron a una actividad como esta y él vino. Y la mujer venía peleando en el carro. ¡Ay, que yo quería que yo la saqué! Las mujeres, ¿verdad? Llegó y entró a la iglesia. Y cuando entró a la iglesia, bueno, un cambio radical total. Y se dio cuenta que era la diaconisa. Todo el mundo, hermana, venga, una hermanita, qué linda, hermana, gloria a Dios, aleluya, qué bueno, ven así, gloria a Dios, al Señor, no sé qué, yo estaba orando, la vida, ¿verdad? Excelente. Cuando terminó el servicio, el pastor dice, estamos despedidos, que el Señor bendiga, vayan con Dios, amén. Dijo todo el mundo, y todo el mundo se fue. El esposo de la hermana, que no era cristiano, decidió quedarse en el templo. Se quedó en la iglesia sentado.
Y estaban que cerraban la iglesia y dicen, Señor, ya no tenemos que ir, váyase. No, es que yo quiero mudarme para acá. Sí, eso. Porque es que en la casa mi esposa es una diabla y aquí es un ángel. Entonces yo quiero mudar todas las cosas para acá, porque aquí como que sí funciona la cosa. Disculpe. Bueno, mis hermanos, esa es la gente que Dios usa. Y a veces dudamos, ¿será que Dios me usa a mí haciendo así? No estoy justificando esa actitud. Tenemos que ir cambiando. La Biblia dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. No podemos, si yo me paro en una línea, yo siempre hago una línea de tiempo en mi casa, en una pizarra o en la iglesia, cuando estoy dando un sermón, y le pregunto a mis hijos o a los hermanos en la iglesia y le digo, una pregunta. Aquí, este es el punto de inicio, aquí comenzaste tú tu vida cristiana. Estamos más o menos como a mitad del camino. La pregunta es, ¿eres el mismo o has visto cambio en tu vida? ¿Eres el mismo o has visto cambio? Si eres el mismo, revísate, tal vez Cristo no está en ti. Porque el cristiano, comenzamos, todavía se nos salían las malas palabras, decíamos groserías, actuábamos groseramente, nos airábamos con facilidad. Y a medida que ha pasado el tiempo y le hemos dado cabida a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios, el proceso de la santificación, que es la obra transformadora del Espíritu de Dios en nuestras vidas, entonces vamos viendo cambios. No totalmente, porque no hay perfectos. Alguien puede preguntar, ¿dónde está la iglesia perfecta? Dígame cuál es la iglesia perfecta. Oye, hermano, si yo supiera dónde está la iglesia perfecta, no te recomendaría que fueras allá, porque el día que entres la vas a dañar. La vas a echar a perder, ya dejará de ser perfecta. Ah, pero yo sí sé dónde está la iglesia perfecta. ¿Quieren que les diga dónde está la iglesia perfecta? Está en el cielo. ¿Te quieres ir para allá? Déjame buscar una pistola para matarte para allá. ¿Ah? O sea, tampoco quiere, ¿verdad? Entonces no hay iglesias en esta tierra. Honestamente, no hay nadie perfecto. No hay nadie perfecto. Pero sí tenemos que ir cambiando progresivamente. Los discípulos eran así. Voy a concluir con otra reflexión. Escuché testimonios de hermanos que dicen, no tenemos pastor. Les va a tocar eventualmente conseguir un pastor, cuando Dios así lo disponga. Escuché también a pastores decir, queremos jubilarnos, que venga la nueva generación, nos queremos ir a Ecuador, ¿no? A Cuencas, queremos irnos a Cuencas a ir a pescar allá el resto de nuestra vida. A pescar, sí. Yo tengo buena memoria, ¿ok? Así que cuidado con lo que digan. Como los 3 hermanos que se reunieron para ayunar y orar y buscar la presencia de Dios en sus vidas, buscar la voluntad de Dios en sus vidas. Y ya después de estar 3 o 4 días en ayunos, en una montaña aislada, decidieron sincerarse el uno al otro. Hermano, ya que estamos aquí, Dios nos ha hablado y hemos sentido la presencia de Dios, ¿por qué no nos sinceramos? Y dice uno, bueno, sí, hermano, yo les voy a ser sincero, hermano. Yo me robo el diezmo y la ofrenda de la iglesia, dice un pastor, ¿no? Yo me robo el diezmo y la ofrenda de la iglesia. Y entonces, y el otro dice, bueno, hermano, mire, yo tengo un problema que yo no puedo ver una mujer, porque la codicio y yo soy un adúltero de vista, o sea, ese es el problema yo. Y luego dice el tercer pastor, ¿y usted, pastor? Bueno, yo tengo un gran problema, que ahorita mismo voy a entregar el yendo porque es que yo soy chismoso y no aguanto las ganas de descender rápidamente para decirle a todo el mundo la sinvergüenza que ustedes están haciendo. Bueno, tengan cuidado con lo que dicen ustedes, ¿verdad? Que se van a Cuencas a pescar. No, cuidado, no. Bueno, eventualmente les tocará buscar pastor. Yo tengo una reflexión y con esto voy a concluir el día de hoy. A continuación le presentamos un artículo titulado ¿Quisiera emplear a este hermano en su iglesia como pastor? Escuche, ¿quisieran emplear a este hermano en su iglesia como pastor? Esa es la gran pregunta. Vamos a empezar con esa pregunta. Se quedaron sin pastor, necesitamos un pastor y lo quisieran emplear a este hermano. Ya les voy a dar la hoja de vida para que ustedes me digan, este es el candidato, y me digan si lo aprueban o no lo aprueban. Dice, de repente una iglesia se quedó sin pastor y nombraron un comité para buscar uno. Al paso del tiempo recibieron una carta solicitando el empleo. He aquí su contenido, decía esto: estimados señores, se me ha informado que están buscando pastor. Voy a leer lento.
Por medio de la presente, someto mi nombre como candidato. Generalmente se me considera un buen y gran predicador. Y he sido líder en varias iglesias a las que he servido como pastor. En mis ratos libres he logrado escribir unos cuantos libritos. Tengo más de 50 años y debo confesarles que no gozo de buena salud. A pesar de esto, he logrado realizar suficiente trabajo como para que las iglesias donde he laborado queden satisfechas conmigo. En cuanto a referencias, tengo que admitir que estoy en desventajas. ¿Por qué? Me preguntarán. Nunca he permanecido en el mismo lugar por más de 3 años. Me llaman el cabro, porque voy de una iglesia en otra saltando. 2. Las iglesias que he pastoreado han sido pequeñas, especialmente cuando se toma en cuenta el hecho de que se encontraban en grandes ciudades y metrópolis. He tenido que salir repentinamente de algunas ciudades porque mi ministerio causó alborotos y problemas. En los lugares donde más tiempo he permanecido, no me he llevado bien con los demás líderes religiosos. Esto habría de repercutir en las recomendaciones que estos envíen para ustedes respecto a mi persona. Me han amenazado de muerte en varias ocasiones y me han agredido muchas veces. He sido encarcelado 3 o 4 veces por no ceder en mis convicciones. A pesar de todo esto, estoy seguro de que puedo traer una nueva vitalidad a su iglesia. También tengo que confesar que, antes que se me pase esto, no soy bueno en el área de administración. Las estadísticas me fastidian y me dan sueño, me aburren. Y ni me acuerdo de cuántos cristianos he bautizado. No obstante, sin embargo, si piensa que me podrían utilizar, agradecería que me tomaran en cuenta. Cuando la carta se leyó en la reunión del comité que estaba buscando pastor, todos se quedaron estupefactos. ¿Ustedes lo contratarían con este expediente? ¿Lo aprobarían, hermano? Sí. Claro que sí. Pastor, usted que es experto en administración, usted si estuviera en ese comité de búsqueda, usted lo Es que lo reconocí como Pablo. Usted sí lo aceptaría porque lo reconoce como Pablo, dice él. ¿Usted lo contrataría, hermano? ¿Usted lo contrataría? Yo sé que ustedes casi todos están diciendo amén y que sí, pero hermano, honestamente, si yo estuviera parte de ese comité, yo no lo recomiendo. Yo lo desaprobaría. Le pongo menos de 0. No está aprobado, hermano. En las iglesias, especialmente en Estados Unidos, cuando se busca un candidato, se les hace un test, se les evalúa la vida, se les hace hasta a veces exámenes crediticios para ver cómo está el nivel de crédito, para ver si está solvente o no. Si leen una carta como esta, es un loco, chico. Fuera de aquí. Vamos a ver la reacción del comité. El comité dijo esto. Así reaccionaría el comité de búsqueda, honestamente. Dice, cuando la carta se leyó en la reunión del comité que estaba buscando el pastor, todos se quedaron estupefactos, asombrados, y se preguntaron, ¿cómo se le va a ocurrir a ese candidato que nuestra iglesia se va a interesar en, por lo que ha dicho en su carta, un revoltoso, olvidadizo, enfermizo y además es presidiario y mal administrador? Y se interesaron, ahí llegó la curiosidad. Cuando le preguntaron, bueno, pero por lo menos, ¿quién firma la carta? ¿Quién es ese que firma la carta? El presidente del comité contestó, está firmada por un tal Pablo de Tarso. Así que el pastor estaba en lo correcto. Ese era Pablo de Tarso, hermanos. El hombre más prominente de la iglesia cristiana que echó las bases de la doctrina cristiana, que escribió 13 cartas, 13 epístolas. El que más escribió en el Nuevo Testamento era el apóstol Pablo. Escribió el 70% del contenido de toda la doctrina cristiana del Nuevo Testamento. Ese es el apóstol, el pastor a quien nosotros estamos descalificando y que este comité descalificó. Y ese era él, hermano. Y uno puede decir, ¿y Dios cómo lo utilizó, verdad? Porque Dios nos utiliza desde nuestras imperfecciones. De ahí mi tema. Dios usa gente defectuosa. No esperes ser perfecto para decir, ahora que soy perfecto, pues tendrás que esperar la glorificación. Espera la glorificación de tu cuerpo para que decidas servirle a Dios. Sírvele a Dios
desde tus debilidades, desde tu defectuosidad, desde tus imperfecciones, no importa cuán imperfecto, dice Señor, si me quieres usar, aquí estoy, con mis errores. Hermano, al Señor muchas veces le gustan nuestros defectos. Por eso se fijó en nosotros. Por eso se llama gracia. Por eso dice, para que no nos gloriemos nosotros, sino para que la gloria sea de Dios. Cuando yo veo la vida del apóstol Pedro, yo veo cómo el Señor le gustó el defecto del apóstol Pedro. Era un hombre dudoso, y el Señor siempre estuvo dispuesto dándole respuesta, ayudándolo, socorriendo, guiándolo, y después nos convirtió en un tremendo líder de la iglesia. Y todavía siendo líder de la iglesia copiaba. Recuerden que el apóstol Pablo lo corrigió en Gálatas capítulo 2. Le dijo, mira, tú estás enseñando unas cosas que no son, gran hipócrita, y lo enfrentó públicamente. Pedrito era terrible. Pero al Señor le gustó esos defectos, ¿verdad? El Señor puede usarnos a pesar de nuestros defectos. Esa es la gracia de Dios. Ese es el amor de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Ya basta de decirle al Señor, ay Señor, es que tú no sabes quién soy yo, como dijo Moisés ayer. Ay Señor, si tú me conocieras, saldrías espantado como un venado. Ayer yo estaba llamando a mi esposa antier y llegó de repente un venado y ¡bum! Me espantó, pero yo no sé quién se espantó más, pero cuando yo le hice ¡bum! Me asusté yo, ese corrió, se perdió y trataba de sacar una foto y no pude. Y a veces le decimos así a Dios, Señor, si tú supieras quién soy yo, como que si Él no lo supiera, saldrías espantado como un venado. Pero al Señor le gustan nuestros defectos. No lo justifica y espera que nos vayamos cambiando. Pero Él no quiere que usemos nuestra defectuosidad o nuestras imperfecciones como excusa para decir, yo no le puedo servir al Señor porque yo no soy tan santo, tan perfecto como para servirle a Él. Desde nuestras imperfecciones, digámosle que sí al Señor y sirvamos. Voy a orar por ustedes. Señor Dios, doy gracias.